Continuamos con el abecedario crochet y hoy vamos a realizar la letra O. Si ustedes quieren saber qué letras ya tenemos tejidas, debajo del video voy a dejar el link correspondiente del abecedario. Para hacer la letra O podemos utilizar hilo de algodón semigrueso o también cualquier otro material que tengamos en casa. Después vamos a utilizar una aguja de 3 milímetros para hacer la parte de las solapas. Y para hacer la unión de las solapas usamos una aguja más fina que puede ser una aguja de 2 milímetros. Después necesitamos vellón siliconado, una tijera y una aguja lanera. Y ahora nos vamos al paso a paso de la letra O. Para comenzar vamos a hacer 23 cadenas. Cuando tengamos las 23 cadenas empezamos con la primera fila. Voy a dejar una cadena libre y en la siguiente cadena voy a trabajar el primer punto bajo. Y ahora vamos a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final. En esta fila vamos a tener un total de 22 puntos bajos. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. Voy a tejer una cadena y sobre el primer punto bajo vamos a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. De esta forma voy a continuar tejiendo y vamos a dejar sin tejer el último punto bajo donde vamos a realizar un aumento. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a trabajar sobre el último punto bajo un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. De esta forma hicimos la fila 2. Ahora vamos a tejer la fila 3, que la vamos a tejer tal cual hicimos la fila 2. Voy a tejer una cadena y sobre el primer punto bajo de la fila anterior voy a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final y voy a dejar el último punto bajo sin tejer porque en ese punto vamos a realizar un aumento. Estamos llegando al final de la fila y sobre este último punto bajo vamos a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Damos la vuelta al tejido y ahora vamos a tejer la fila número 4. Voy a hacer una cadena y en esta fila vamos a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos la fila 4. Y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a tejer dos filas más tal cual tejimos la fila 4. En total vamos a llegar hasta la fila 6. Cuando terminemos de hacer la fila 6 volvemos nuevamente. Llegamos hasta la fila 6, ahora vamos a tejer la fila 7. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 8. Tejo una cadena y este primer punto lo vamos a dejar sin tejer y vamos a tejer a partir del punto que sigue. En total vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Hicimos la fila número 8. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 9.
voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Acuérdense que tengo 7 puntos bajos, entonces voy a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Hicimos la fila número 9. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas tal cual tejimos la fila 9. En total vamos a tejer 5 filas más. Es decir que vamos a llegar hasta la fila 14. Cuando terminemos de trabajar estas 5 filas, vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 5 filas y llegamos a la fila 14. Ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar en suspenso este tejido. Para ello voy a poner algún marcador o algo para que no se me desarme. Y vamos a dejar en suspenso esto. Ahora vamos a trabajar en esta punta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a empezar desde este lado. Yo voy a dejar 10 puntos bajos sin tejer. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Y en el punto que sigue, que es este, voy a introducir la aguja. Entonces, dejamos 10 puntos bajos sin tejer y vamos a empezar a trabajar desde acá. Voy a tomar la hebra, en este caso tomé la otra punta del ovillo. Saqué la hebra, voy a tejer una cadena y van a ver que acá voy a tener 8 puntos bajos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Esta va a ser también la fila número 7, pero ya va a ser la fila 7 de la parte de abajo. Ahora voy a dar vuelta el tejido y voy a tejer la fila número 8. Voy a tejer una cadena y ahora vamos a trabajar al principio 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora, sobre estos dos últimos puntos que quedan, voy a trabajar una disminución. Voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Ahora, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Van a ver que en la aguja tengo 3 puntos. Ahora, tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma hicimos la disminución y terminamos de tejer la fila número 8. Ahora voy a dar vuelta el tejido, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. En esta fila vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 9 y ahora vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo más filas tal cual hicimos la fila 9. Vamos a tejer, al igual que hicimos acá, 5 filas más, es decir que vamos a llegar contando desde aquí hasta la fila 14. Cuando lleguemos a la fila 14 vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 14, ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y ahora vamos a retomar el tejido desde nuevo desde aquí. Voy a sacar el marcador y volvemos a trabajar desde este lugar. Ahora vamos a trabajar la fila 15, voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a tejer al principio 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos bajos. Sobre el último punto bajo voy a hacer un aumento. Dejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Ahora vamos a unir estas 10 cadenas con esta parte. Vamos a empezar a trabajar sobre el primer punto bajo y sobre ese primer punto bajo primero voy a hacer un aumento. Dejo un punto bajo y ahora vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a trabajar 6 puntos bajos sobre los puntos bajos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y de esta forma hicimos la fila 15. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar la fila 16. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y ahora continuamos tejiendo puntos bajos sobre las cadenas. Vamos a tejer un total de 10 puntos bajos sobre las cadenas. Hacemos un punto bajo por cada cadena. De esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de las cadenas. Terminamos de tejer sobre las cadenas, ahora continuamos tejiendo sobre los puntos bajos. En este lugar vamos a tener 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Si contamos en total, en esta fila vamos a tener 26 puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 17. Voy a tejer una cadena y en esta fila vamos a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 17 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a trabajar 2 filas más tal cual tejimos la fila 17. En total vamos a llegar hasta la fila 19. Cuando terminemos de tejer estas 2 filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de trabajar hasta la fila 19, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 20. Voy a comenzar haciendo una cadena, dejamos un espacio libre y a partir del punto que sigue voy a empezar a trabajar de nuevo puntos bajos sobre la fila anterior. De esta forma voy a ir trabajando todo en punto bajo y voy a dejar sin tejer los 2 últimos puntos porque en ese lugar voy a trabajar una disminución. Estamos llegando al final de la fila y dejamos sin tejer los 2 últimos puntos bajos. Sobre esos puntos vamos a realizar una disminución. Voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, que es este, tomo la lazada y saco. Tengo 3 puntos en la aguja, ahora tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma hicimos una disminución y terminamos de tejer la fila 20. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 21, voy a tejer una cadena, dejamos este espacio libre y en el punto que sigue voy a empezar a trabajar puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo todo en punto bajo y al igual que hicimos en la fila anterior, voy a dejar los 2 últimos puntos sin tejer.
Estamos llegando al final de la fila. Dejé estos 2 puntos bajos sin tejer. Sobre esos 2 puntos voy a trabajar una disminución. Y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Y de esta forma terminamos de trabajar nuestra O. Ahora vamos a trabajar otra solapa tal cual tejimos esta. Pero en la segunda solapa no cortamos la hebra porque después vamos a trabajar una fila de puntos bajos para unir ambas solapas. Terminamos de tejer ambas solapitas, ahora las vamos a unir con puntos bajos, las vamos a enfrentar para eso. Vamos a tratar de que estén bien equilibradas y ahora voy a empezar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos. En este caso yo lo voy a hacer con una aguja más finita porque me está costando mucho trabajar los puntos bajos sobre este lugar. Entonces sigo trabajando puntos bajos. Esta letra no es muy complicada, así que no tenemos mucho que hacer, solamente que trabajar puntos bajos. Y en los lugares que necesitemos, por ejemplo, dar la vuelta, entonces en el mismo lugar voy a trabajar 2 puntos bajos. De esa forma me permite dar la vueltita. Y ahora continúo tejiendo puntos bajos por el lateral. Como ven, no es muy difícil, solamente trabajamos puntos bajos. Entonces, lo que yo voy a hacer es dejar indicaciones porque la O es muy fácil. Lo que yo voy a hacer es trabajar todo punto bajo, punto bajo, punto bajo por acá hasta llegar al final. Acuérdense que lo único, en el lugar donde yo necesite dar la vueltita, realizo un aumento, es decir que trabajo 2 o 3 puntos bajos en el mismo lugar. Cuando terminemos, vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y ahora la vamos a perder. Vamos a perder por este lugar. Y van a ver que aquí tengo un pequeño agujerito, entonces si yo quiero lo puedo cerrar mientras pierdo. Van a ver que lo hago de esta forma y así como que no se ve después ese espacio. Estiro y ahora directamente lo pierdo por el centro. No lo voy a cortar porque esto también me sirve como relleno, así no tengo tanto desperdicio. Ahora vamos a comenzar con la costura del interior. Vamos a comenzar desde acá porque es el mismo lugar donde comenzamos la otra fila superior. Entonces de acá en este mismo lugar vamos a comenzar, pero en vez de tejer para este lado vamos a tejer para este lado. Entonces voy a introducir aquí la aguja en el centro. Vamos a tomar la hebra y voy a sacar. Y ahora vamos a ir trabajando los puntos bajos. Bueno, yo voy a seguir tejiendo puntos bajos y voy a tejer hasta por aquí porque después vamos a rellenar. Llegamos hasta este lugar y ahora vamos a rellenar para que sea más fácil después rellenar, porque si no, si lo hacemos al último, van a ver que las letras no nos van a quedar bien. Aquí tengo más relleno. Bueno, voy a seguir tejiendo y por esta parte, en esta parte que me falta, lo voy a rellenar desde este lado. Es muy importante ir rellenando a medida que vamos tejiendo, así no me va a quedar el tejido de esta forma, porque a veces va a quedar como hundido, entonces es bueno que vayamos, a medida que vamos tejiendo, vayamos rellenando. Bueno, y ahora voy a continuar tejiendo puntos bajos.
Es un poco complicado tejer con relleno, pero es la mejor forma para que nos quede bien después la letra. Bueno, de esta manera yo voy a seguir trabajando todo con puntos bajos hasta llegar al final y siempre recordando que tengo que ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Bueno, vamos a llegar y vamos a tejer hasta el final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido y lo perdemos por esta parte. Ahora vamos a cortar lo que sobra, acomodamos y de esta forma terminamos de hacer la letra O. Llegamos al final de este tutorial, espero que te haya gustado esta letra. Si es así, podés darle un me gusta, también me podés dejar un comentario diciéndome qué nombre vas a tejer con estas letras. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.